Empezamos, ¿no, chicos? ¿Parece? Que es un poco densa para antes de la comida, después... Pero bueno, espero no liaros mucho. Bueno, ¿sobre qué va esta charla? Esta charla es un poquito diferente de las que suelo dar. Yo creo que es lo que he estado haciendo el último año. Iba a decir, si viniese Jorge, muchas de las cosas que he aprendido, que me hubiesen gustado saberlas antes. Y entonces es un poco en esta la idea de la charla. Bueno, iba a decir, soy de la organización, ¿cómo no voy a decir mil gracias a todos los sponsors? Iba a decir que nos lo hacen, por allí hay gente de ellos y ir a preguntarles cosas que seguro que tienen, cosas interesantes. Y aparte de los sponsors, iba a decir, bueno, yo trabajo en STRM, en el Hub de Innovación de Lidl, ¿qué título esotérico tengo? Squad Technical Lead. Bueno, soy un friki, me da igual el título que me pongan, como en cualquier sitio de aquí. La única diferencia que vengo nuevo es que hoy estreno que soy MVP de Azure, aparte de Office Development. Yo pensaba que se habían cansado de mí del programa y no me vale con uno, que soy con dos. Y además me hizo mucha ilusión porque llevo 2 años, 3 años explorando Azure al máximo. Yo pensaba que sabía y no sabían, y no sé nada, como veremos aquí. Bueno, ahí sabéis dónde estoy, cualquier lado. Y si queréis trabajar en el Lidl, pues tenemos puestos, por ahí plazas libres. Bueno, ahí tenéis muchos y somos muy frikis para pasárnoslo bien. Vale, vamos un poquito a la agenda de hoy. He cambiado, es decir, siempre solía poner pitufos, Avengers, he cambiado al Street Fighter. La pandemia, después de cuando termino de trabajar me gusta un par de peleas. Tengo el Street Fighter 6, me lo compré, pero en lugar de jugar al 6 hay una parte de máquinas y solo juego al 2. Llámame vintage o tonto por gastar un juego de 6 pero bueno, eso es relativo. ¿Qué vamos a ver hoy? Un poco un overview de Kubernetes, de cómo esperamos cuando empezamos a entrar Kubernetes. ¿Qué cosas debemos saber? O sea, yo me acuerdo de Node Pools, cuando escuchaba a Jorge, no, el Node Pool porque tienes que hacer esto, haces esto, lo otro, y yo, sí, yo quiero ponerme a producir y a que funcione bien. ¿Vale? Entonces, esto es un poquito ese aterrizaje para el conocimiento de Kubernetes, porque más allá de lo que nos venden. Vale. ¿Cuántos de vosotros estáis trabajando con Kubernetes? Que tengamos aquí. ¿Por qué lo elegís la primera vez? Que cuando llegas y vas a decir, ves Kubernetes y dices, vale, mi producto ya entra dentro de la casuística de que doy por supuesto de que tiene un tráfico elevado, que quiero escalar, que en donde los tengo alojado, no lo tengo alojado, ya no lo voy a poder poner. ¿Correcto? ¿O tenéis una circunstancia distinta? ¿Qué habéis dicho? ¿Sí? Bueno, que lo que hagas, pero bueno, ponerte Kubernetes, aunque vaya, pues te puedes ir a web apps o te puedes ir a... Es decir, cuando llegas y dices, escala súper rápido y quiero otro límite de escalado, porque a lo mejor no me llega. O sea, también la orquestación. Después yo creo, desde mi punto de vista, una cosa importante es la abstracción de la infraestructura. Es decir, tú vas a coger Kubernetes y dices, yo ya no voy a saber nada desde el punto de vista de desarrollador egoístamente, me voy a extraer de la infraestructura. Bonita mentira. pero queda como, dices, no tengo que saber nada de infraestructura, yo solo voy a dedicarme a desarrollar y tengo, bueno, eso es cuando haces un contenedor, haces Docker y dices, vale, yo ahí, donde se vaya a desplegar el contenedor me da igual, pero estamos en Kubernetes y tengo que tener ese conocimiento. Y después, la tercera parte, que parece que estoy en punto de vista comercial, te dice, no, porque vas a poner Kubernetes y vas a ahorrar dinero. Es decir, comparas una web app en circunstancias, es decir, no voy a decir la dulcería de mi señora, y a decir, si yo la pongo y tengo 10 visitantes, la pongo en una KS, pues a lo mejor probablemente la KS no es la mejor alternativa para poner la página web de la dulcería de mi señora. Pero, iba a decir, si tuviese un reparto a nivel mundial y poner, pues a lo mejor esa página web en una web app, pues a lo mejor sí que requerría, habría que ver qué escenarios, qué casuísticas, ponerla en un sistema un poco más robusto, potente, escalabilidad y muchas más cosas. Pero ¿qué nos encontramos? Llegamos a poner, hemos puesto nuestro primer desarrollo, es decir, aquí Alfons puede dar fe, ponemos el primer desarrollo, lo ponemos, estamos ahí todos convencidos, vale, vamos a hacer la primera prueba. Dice Almu, le vamos a dar chicha. Y pones el clúster, dices, no escala, esto no escala.
Entonces, yo tengo aquí todo el nodo de pool, tengo todo el tráfico, y dices, hostia, primer punto, no escala. ¿Por qué cojones no escala? Claro, has puesto un avión pensando en todo lo que tenías y con el clúster, hostia, ya te está funcionando bastante bien. Pero dices, pues, hostia, si sin tocar nada ya no escala. Me hará falta cuando tenga mucho más tráfico. Dices, hostia, que la habré dimensionado mal. Dice, bueno, pues voy a bajar un poquito todos los tamaños que he puesto para que escale, porque, o sea, decir, volvemos a poner, para dejar unas máquinas fijas y que no quieran escalar, Kubernetes no es su solución. Tiene que tener un elemento dinámico que absorba las cargas de trabajo, porque si no, si quiero ajustarme, o sea, si yo sé que mi página, mi desarrollo, mi aplicativo, con una única web app me basta, no me voy a poner, o sea, tengo acotado cuál es el tamaño que va a ocupar mi Kubernetes, a lo mejor me he equivocado y no lo tendría que poner. Entonces te frustras y dices, no, porque sí que me encaja, pero he dimensionado mal la máquina. Y entonces vamos a lo que está en este cubo, que va al punto 2. Y dice, pones la siguiente máquina y dices, hostia, es que ha escalado demasiado. Pum, 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 pum. No, o sea, es decir, en cuanto llega un poquito de tráfico, ya escala. Y cuando escala, ya te crea muchos nodos. Y después esos nodos, iba a decir, llegamos al punto 3. Ha crecido muy rápido, pero por todas las políticas que yo tengo en mi clúster no desescala. Y entonces estás haciendo un pan con unas hostias. Dices, si antes con todo el tráfico tenía 2 máquinas, ahora que lo he puesto a escalar, que solo tengo que tener una máquina, cuando hablo 2.1 es supuestos, ¿vale? Va a decir, ahora ya hablaremos en detalle. Y ahora que quiero que escale, no desescala, y en lugar de tener 2, tengo 4. Entonces me está costando mucho más dinero. Y dices, hostia, qué bucle. ¿Y por qué cojones es...? ¿Y por qué narices funciona así Kubernetes? Esto no es lo que me habían dicho. Kubernetes escala y desescala totalmente. Y tú lo pones y ya debe funcionar. Yendo en el Street Fighter, yo me acuerdo cuando era la primera vez en las máquinas tragaperras que tú veías las 8 en Street Fighter 2, ya te habías ganado a los 8 normales y te llegaban estos 4. Y dices, joder, ahora ya he llegado a este punto y aún tengo que saber más. Iba a decir, hago el símil con el Street Fighter. Veo aquí, y aún me quedan 4 villanos por derrotar. Y entonces, volvemos un poco al principio de cuál es la definición de Kubernetes, porque es decir, está muy bonito. ¿Tenemos claro la definición básica? Está claro en AKS, esta visión de lo que tenemos aquí en el máster, nos sobra porque esto es lo que nos da AKS. Ellos se encargan del nodo máster. Es decir, ahí si lo tocas te cargas todo el elemento. ¿Vale? Ese es el primer lado. Pero la primera definición es, voy a decir, yo en una web app, que tengo una web app, 2 web apps, 3, es una máquina. ¿Cuál es esta abstracción en AKS o en Kubernetes? Es el nodo. Podemos decir que es por lo que vamos a pagar. Cuantos nodos tengas tú en tu AKS es el coste. Al final, decir, lo más o menos caro es cuántas máquinas virtuales tú vas a poder meter todos tus desarrollos. Pero aquí hay otra casuística importante, que a lo mejor no lo sabes. El tema del node pool. Cuando llegan y dicen, ¿qué son los node pool? Al final son agrupaciones en las que tú vas a poner tu desarrollo. ¿Por qué hablo esto? Todo tiene un motivo que hasta que no te planteas no sabes por qué te haces cada node pool y cuál es la circunstancia. Estoy hablando a muy alto nivel, pero yo quiero desplegar mi aplicación. Mi aplicación, ¿dónde la tengo? Al final, lo que corren al final de todos los Kubernetes son pods. Pods es la abstracción mínima. Pods es donde vamos a tener un contenedor o n contenedores, 2, 3 contenedores, o si de lo que queramos poner, donde encapsulamos nuestro desarrollo. Pero es importante que tenemos que conocer qué es el deployment. El deployment es la declaración de cómo se va a comportar nuestros pods dentro del clúster de AKS. Y ahí hay un poco de madre del cordero. ¿Por qué? Porque si nosotros en el deployment decimos que siempre vamos a tener que ejecutar 2, que tiene que cumplimentar una serie de funcionalidades, va a misa. Eso se cumple sí o sí. Y si no, Kubernetes te va a dar fallo. O sea, Kubernetes es estable porque garantiza muchas cosas. Entonces, el deployment, todo lo que tú pongas aquí es jurado en hebreo y lo que se tiene que ejecutar. Y si no está ahí, se da error y salta la primera. Es decir, cuando te equivocas, una vez está en el deployment, va a misa. Y hay muchas cosas que funcionamos. ¿Vale? Dicho estas definiciones básicas, cuando vamos al portal de Azure, ¿qué es lo primero que vemos? ¿Cómo crear un clúster de Kubernetes? Un grupo de nodos. Y dices, ¿y aquí qué tengo que hacer? ¿Cuál primera pregunta? ¿Qué haríais?
si queréis montar una aplicación con esta primera pregunta y sin tener mucho contexto de Kubernetes? Pero bueno, en Google te dirá, pero lo primero, y esto es, no está Jorge, me hubiese gustado que estaba, te dirá, vale, pero ¿qué tipo de máquina quieres? Yo digo, pues la más barata. Pero no, la más barata no, vamos a razonar qué es lo que queremos. Grupo de nodos, definamos nodos. Es decir, primero nodos, tenemos que tener unos nodos del sistema. Tú cuando haces un clúster de Kubernetes, lo primero es todo lo que lleva el sistema. Cuando decimos todo lo que lleva el sistema, imagínate, pues toda la telemetría que tú quieras poner, la lectura de secretos, el CSI driver, todo esto que te hace falta para que tu sistema funcione y que funcione en todo el resto de nodos. ¿Quieres mezclar tu resto de nodos con tus aplicaciones? Pensemos, si mezclamos cosas, cuando queremos actualizar, va a ser la fiesta del pijama, porque a ver qué pod es el que mata. Entonces dices, no puedo tener uno. Uno es imposible. Tengo uno del sistema, uno de aplicaciones. O N, eso ya podemos empezar. Pero ya cuando llega la primera dices, creo un cluster, pues yo todo lo pongo en el pool. Tienes que tener información. Y después, importante, el tamaño. El tamaño importa y no es en el peor de los sentidos. Es decir, ¿por qué? Porque tú vas a querer escalar en base a tu nodo. ¿Cómo escalas? Cuando estamos diciendo, o sea, tú tienes una máquina virtual ya establecida. Y cuando yo considero que escale es cuando te crea un nodo, no es que te crea un pod, que son conceptos distintos. Que tu pod escale no significa que haya creado un nuevo nodo. O sea, el nodo es lo que te va a costar dinero. Lo otro ya lo estás pagando, tengas más o menos pods. Entonces, lo que tienes que tener claro es que en ese clúster tienes que aprovechar que quepan el mayor número de pods posibles. Pero también tienes que tener sensato, es decir, si yo pongo una máquina muy grande, no voy a escalar nunca. Con lo cual, a lo mejor me conviene poner máquinas más chiquititas para ponerlo. Si nos equivocamos en esta elección, ¿qué es lo que ocurre? No tenemos ningún tipo de problema. Es solventable. Sí, solo es solventable que mata los pods y en el deployment le dices que te los despliegue en el nuevo nodo de pool que habrás creado. Puedes tener un ligero downtime, pero no es algo que dices, tengo que recrear el sistema. Pero es importante, porque si ya has creado una máquina con un espacio, lo que puedes tener es que tengas unos node pool con mucho espacio y entonces no se está aprovechando el máximo, porque aquí lo que se trata es de ser eficientes. ¿Vale? ¿Qué consideraciones tenemos que tener? O sea, lo he comentado. Mínimo 2 node pools, separa el nodo pool del sistema como configuración. Dentro del pool del sistema también tenemos que tener qué cosas queremos nosotros poner dentro del sistema. Hay cosas del propio sistema, pero por ejemplo pueden haber cosas de elementos de nuestro sistema de aplicaciones. Iba a decir, nosotros, por ejemplo, tenemos un entorno de no producción y en el nodo del sistema, por ejemplo, metemos el Rabbit. El Rabbit, que es común para todos, es algo del sistema, porque sin el Rabbit nuestro sistema no funciona. Lo metemos ahí. Pero también tenemos que ser conscientes de que cuando se actualice, cuando se actualice la versión de Kubernetes, podemos tener un downtime. Primero aplicaciones, después sistema, después downtime. Pero generalmente cuando pones las actualizaciones, el downtime, si lo has hecho bien, prácticamente no es nada. Después, node pool, el tamaño, definamos qué tipo de aplicaciones. Pero si estoy yo creando la aplicación, no sé si el tamaño va a ser grande, voy a poner muchos, voy a poner pocos. Bueno, pues yo siempre digo, ponemos máquinas pequeñas y después, ante las necesidades, vamos a aumentar. Porque lo que estamos tratando al ir en Kubernetes es tener el máximo provecho de nuestro clúster. Si nuestra máquina, ya tenemos máquinas grandes, a lo mejor porque tienes aplicaciones muy potentes que reciben mucho tráfico y tienes pods que consumen mucho, a lo mejor te interesa tener la máquina grande, porque un escalado de máquina grande, iba a decir, con un pod ya te crea un nodo. Entonces, a lo mejor ir a ese crecimiento de cada vez que tú escales te crea un nodo, pues a lo mejor ya dices, voy a crear el nodo, que puedan caber dos, puedo absorber más el tráfico. Ya depende de cada plataforma. ¿Qué tenemos que tener aquí? O sea, hemos dicho, sin ver nada de despliegue, es decir, hemos elegido el nodo, ¿qué queremos? Pero al final, vamos al siguiente, es decir, os he dicho, ¿qué tiene un deployment? Es decir, cuando te llega un malo de Street Fighter, tienes que buscar el punto débil o el punto fuerte de donde está. Primero, hay cosas súper importantes. El otro día leía un artículo que ponía por qué los desarrolladores tenían que saber la CPU, o sea, los resources que tú asignabas a un pod. Adri, ¿pero no decías que la infraestructura, el desarrollador no tenía que saber la infraestructura?
Ahora veremos en la demo por qué. Es súper importante saber, es decir, el pod tiene principalmente dos recursos, CPU y memoria, que nos abstrae. Y esto es súper importante cuando llegábamos y decir, vale, pues yo no pongo CPU ni pongo memoria, que me crezca todo lo que quiera. Ahora veremos, porque tiene un problema. Dices, tiene un sentido, porque lo bueno que tiene Kubernetes es cuando tú haces un deployment que es declarativo, tiene los elementos que son requests y los que son límites. ¿Vale? El request, ¿qué es lo que hace el request? Es lo necesario para hacerlo. Es decir, oye, yo, si pongo el caso, si yo de aquí a Valencia me fuese en coche, tengo que tener 30 litros de gasolina. ¿Qué hace Kubernetes? Si mi coche fuese Kubernetes, arranca, ¿tienes 30 litros de gasolina en el depósito o no? ¡Pum! Te apaga el coche. Ponme 30 litros. Y los resources, lo que haces cuando tú haces un deployment, te garantiza que lo que tú has asignado se cumple. Y si no, si no se cumple, porque te hace falta espacio, crea otro node pool. Por eso son importantes. Si yo aquí, cada pod, tienes que medir cuánto es la memoria que va a tener y cuánto es la CPU. ¿Vale? Después el segundo, eso es ya solo para que arranque. Pero dices, ¿cuál es el límite hasta el que tú permites hacer? O sea, el resource, Kubernetes te lo gestiona y te lo garantiza. El límite es, si yo tengo, yo he reservado 20 milis de CPU, si yo pongo 40 de límite, si esto quiere decir que estos 20 de diferencia, si en el clúster tengo 20 elementos de diferencia, me va a permitir que yo me exceda hasta 20. O sea, es como si fuese la reserva del coche. Pero en el momento que la reserva del coche llegue a los 40, ¡pum!, el coche te separa. No somos conscientes de que a lo mejor podemos permitir crecer o no permitir crecer. Dentro del desarrollo .NET, ¿qué problemas le vemos, por ejemplo, a la memoria? Y no desescala. O sea, en .NET, que estamos aquí los elementos en .NET, el utilizar la memoria como elemento de escalado o de desescalado, lo mínimo que pides es una request hasta lo que tu aplicación consume. Hasta el máximo que puedas dejar, yo generalmente suelo bloquear por CPU en lugar de por memoria, porque si hay una avalancha, pues en algún momento llegará el garbage collector o le deje. Si se pasa, aunque tú no pongas un límite, cada pod tiene un límite. No sé si son 512 y 2 gigas, algo así. En el momento de que pase de la memoria a tope, Kubernetes se va a encargar de matarlo. Se encarga de que el deployment se cumpla, para que quepan. ¿Vale? ¿Qué es? Espérate, iba a enseñar, vale. Vamos a la demo, que hablo y a lo mejor se entiende mucho mejor cómo tenemos. ¿Vale? Me he creado aquí un clúster. ¿Vale? Centrémonos en esta parte de CPU, que es súper importante para que veamos. Es decir, tenemos CPU. Dice que yo estoy usando 0.58, ¿vale? Que este es el uso. Pero yo ya tengo reservado un trozo enorme de memoria marcado aquí. Y los límites los tengo por aquí. Los límites al final es cuánto yo limiteo, pero el límite es si yo, en caso de que se llegue. Al final, para mí, la flecha verde y la roja, la rosita y la verde, es la que me da un poco la intención de cuánto me estoy sobrepasando. ¿Por qué? Si yo he reservado por un valor de 4.28 y solo tengo 0.50, estoy bastante jodido. Porque tengo sobrearquitecturando los pods, es decir, sobredimensionado los pods para un tráfico que realmente no tiene. ¿Vale? Vamos a enseñarlo un poquito en la demo para que veáis. Me he creado, ¿vale? Se ve en blanquito, en negro se ve bien, o espérate, le subo un poco. No quiero enseñar casi código, ¿vale? No tiene mucho misterio. Me he creado aquí una API, Minimal API. No sé si conocéis modo propaganda. No sé si conocéis la librería de FAIR de MinAPILib, con Minimal API de .NET 7 y que la tiene para .NET 8. Una maravilla. Es decir, si no utilizáis esa extensión de Nugget para poder ordenarlo, echadle un vistazo a su repo. Ya que él no lo vende, se lo vendo yo. Pero está súper, súper chulo. Te genera una estructura muy sencillita para leer todo esto con Minimal API, sin poner una de las librerías
que más odio, como es Mediator. Odio a Mediator. Y hay otra librería, iba a decir, de Jimmy Bogart, que también odio con todas mis fuerzas. Pero no diré su nombre. Ya le he hecho publicidad para que no la descarguéis. Pero con Mediator no me gusta nada. Y lo que me da Minimal, iba a decir, ya esa va a decir una API Minimal, es que me da una forma muy sencilla de leer la información. ¿Vale? Yo tengo aquí las requests, o sea, indico barra Street Fighter, la petición, y lo único que tengo aquí que he montado es que me devuelva, tengo un servicio de caracteres, y si tengo caracteres, personajes, los devuelvo por pantalla y ya está. ¿Vale? Esto, ¿cómo lo despliego en Kubernetes? ¿Vale? Este aquí me lo va a dejar hacer grande o está en las settings porque se ve pequeñito. Espérate. Settings, perdonar, que a ver, 25, ¿me habré pasado? Vale, aquí se ve mejor. Vale. Veamos un poquito el tema del deployment. Y ahora veremos. Primera parte, réplicas. Yo tengo solo una única réplica, que es para empezar el tamaño de potencia. Aquí, ¿qué me he generado? Me he generado una imagen, la tengo en mi contenedor de NetCoreConf, que se llama Street Fighter, que está aquí. ¿Vale? Vamos a hacer el primer escenario. No le voy a asignar ningún tipo de resources, ¿vale? Aquí he puesto 10, 20 hasta los límites, ¿vale? Y lo publico. Vale, fíjate, me voy aquí, voy al deployment que ya lo tengo aquí listo de Street Fighter. Bueno, en verdad está aquí, que lo que este está mal. Si no, vale, voy a quitarle estos límites. A ver si no me lo calzo. ¿Vale? ¿Qué he hecho con esto? Ahora mismo le he dado a mi minimal API esta libertad de hacer lo que quiera. Me voy a Postman, ¿vale? Para que veamos su funcionamiento. Tengo aquí una API. Si esta... Espérate, perdonar, que no sé si me ha cambiado la IP y me quiero asegurar. No tengo... Sí, me he calzado la IP. Vale. Espérate. Perdonar, que me he cargado... Service está... Perdona, que me he cargado la petición del ingress para poder hacerlo, ¿vale? Esto es lo bueno de Kubernetes, que me lo genera en un repi. Vale, voy a generar un endpoint, me voy a poner el postman, ¿vale? Ahora cuando me dé la IP, que creo que la tengo fija y no me la va a cambiar, voy a hacer peticiones a mi API y voy a utilizar postman para hacer como si fuese una semi-prueba de carga, ¿vale? Espérate que me ponga la IP, tarda un poquito, 2 segunditos, espera. Deduzco que será la 215. 213, 57, 207. Vale, sí, no me la he cambiado. Para que he puesto ahí un clúster a tope con mi suscripción premium. Para que me asigne la IP. ¿Vale? Mientras esto se pone, vale, llego aquí. ¿Vale? No sabéis si habéis visto esta funcionalidad de Postman, que para hacer pruebas de estar por casa, ¿vale? Iba a decir, no caséis o cualquier cosa, está muy chulo, ¿vale? Yo aquí lo que me pongo es, pongo virtual users, ¿vale? Voy a hacer 150, voy a poner muchos usuarios concurrentes a las peticiones que yo tengo en la colección durante 10 minutos. Voy a darle run. Si esto, vale, ya tengo la IP aquí, ¿vale? Espérate que me lo empiece a ejecutar. No puedo, vale, ya me he pasado, vale. Pues 97 que la he pagado, vale. Me he pasado de usuarios. Vale, o sea, lo quería exagerar mucho. ¿Vale? Ahora va a empezar a hacerme peticiones. Espera que me llegue, ¿vale? Tiempo de respuesta, 117 milisegundos. Vale, bueno, lo que no he comentado es que inserta un mensaje en Rabbit, ¿vale? Pero eso lo veremos en segunda parte de la sesión. No estamos teniendo fallos, 84, estamos respondiendo súper bien, ¿vale? Con 100 usuarios, ¿vale? Si es una pichorra, tiene un performance bueno, no tengo base de datos, pero pum, está creciendo, estoy respondiendo súper bien, ¿vale? Vamos al pod, ¿vale? Como no tengo yo aquí ningún tipo de escalado, este no es el Rabbit del Street Fighter, espérate, esto lo que ha escalado es lo otro, ¿vale? Solo tengo uno. Está súper bien, ¿vale? Yo voy aquí a la memoria. Si os dais cuenta, empieza, mira, 19,
38, 57. Conforme más llega a peticiones, esto va a crecer todo lo que quiera. Esto de aquí, la CPU, va a crecer todo lo que quiera, o sea, va a decir, todo lo que le haga falta, porque se va a decir, estamos teniendo límites, 0,5, no está consumiendo mucho porque al final tengo una API muy ligerita, pero que va teniendo aquí 0,5. Conforme empiece a tener sesiones, esto va a ocurrir. ¿Qué es importante? Saber cuál va a ser el escenario de nuestra API, cómo va a funcionar. Nuestra API, generalmente, aceptar esta medida es súper difícil. ¿Por qué? Es decir, generalmente estamos acostumbrados a decir milicores, cuánto es el milicore, cuánto es lo que tiene, cuánto tráfico va a tener. Es muy difícil. Hay que hacer pruebas de carga. Es súper importante hacer una prueba de carga de cuántos usuarios tengo o lo que tú esperas que tener. Es decir, nosotros, por ejemplo, en ese CRM, lo que nosotros tenemos claro, cuando sacamos en un país ya tenemos la medición porque sabemos gente que está utilizando la aplicación de Líder Plus. Sabemos el número de peticiones, jugamos con ventaja. Pero, por ejemplo, si saliésemos en un país que no tenemos, tienes que basarte en estimaciones. Pero después, al final, como todo en la vida con Kubernetes o en cualquier otra tecnología, tienes que iterar, verificar y ver que esté OK y funcionando. Hostia, mira, ya me está sumando 0,40 el puto cuando me han entrado los 100 usuarios aquí. Está potente. ¿Vale? Si trabajáis con AKS, resources, y después revisión de todos los resources que tengamos. ¿Por qué? Esta visión que tenemos aquí arriba es súper importante. ¿Por qué? Antes de que vayamos aquí. O sea, porque yo quiero que tengamos claro este sistema. CPU, memoria y disco. Tengo los discos vacíos, he escrito muy poquito. ¿Vale? Me está yendo aquí mucho, porque probablemente todo lo que está escalando está yéndome al nodo user pool porque yo en ese deployment no he hecho nada. ¿Qué es lo que tengo en cada nodo? Yo tengo aquí el nodo. Esta visión de lo que tengo aquí es súper importante. Esto es todo lo que le cabe al nodo en base a CPU. Entonces, yo estoy teniendo aquí lo que estoy usando y lo que estoy solicitando. Ahora mismo, con esto que estoy pidiendo, he cogido más de lo que tengo guardado. Pero todo este margen que yo tengo aquí, en verdad, desde el verde hasta aquí, es cuando yo haga un nuevo desarrollo, voy a poder meterlo. Depende de cuántas aplicaciones tengo, esto va a crecer. Es decir, imaginar que vosotros tenéis 3 nodos, porque si fuese en producción es interesante tener 3. La aplicación es fácil. Uno se lo carga micro, otro te lo cargas tú y uno tiene que dar servicio. Iba a decir, o sea, si tienes que tener, iba a decir, es cargado cuando hay problemas. Entonces, tienes que tener estos para ver qué repartes. Pero también aquí llega, ¿qué tienes? O sea, no me voy aparte de ahí. ¿Qué pods tienes en este nodo? ¿Por qué? Porque una cosa de las importantes, yendo aquí tenemos todos estos nodos que están ejecutando, ¿vale? Si os dais cuenta, está aquí mi aplicación de Street Fighter, la tengo en este nodo. Si se me cae el 1, el 2, el 3, ¿qué problemas tendríamos teniendo un nodo? No tengo alta disponibilidad. En caso de, o sea, si yo me pongo Kubernetes porque quiero alta disponibilidad y estoy hablando de alta disponibilidad dentro de mi clúster, no que se nos caiga la región donde lo tengo desplegado o otra región. Y ahí ya te querrías cubrir el 100% de los casos, ¿vale? Pero dentro del sitio, si yo solo tengo un único pod, este pod lo tengo en este nodo, si este nodo le pasa cualquier cosa, estoy fastidiando. Lo ideal es tener una distribución, como vamos a ir viendo ahí. ¿Vale? Continúo un poquito y después vuelvo a la demo para darle chicha. A ver. Vale. Esto, ¿habéis visto un nodo vacío? Esto era mi nodo cuando me cabreé mucho. Iba a decir, bueno, en verdad cuando me cabreé mucho, cuando vi los costes y dije, me cago en... Iba a decir, ¿por qué me están costando tantos? Y entonces, aquí tienes una explicación. Es decir, estoy usando un trocito muy pequeño y tengo reservado... esto iba a decir, tampoco hay que decir que el verde tiene que estar color rosa, que iba a decir que somos así de cuadriculados y decir, pues solo lo que uso, lo que pongo. Tienen que respirar. Es decir, es como los pantalones. Es decir, me compro los pantalones que me vengan petting o pues que me holguen un poquito, que te vayan, a mí no me gusta. Es decir, que te estén en tu medida, ni justo ni poco. Pero clavado a lo rosa es imposible. Pues siempre puedes tener un margen. ¿Por qué? Porque este espacio que está en verde está consumiéndolo, lo quieras o no lo quieras. ¿Y qué ocurre con todo este espacio que tú dejas aquí? Que si tu pod escala,
llegas aquí, escalas súper rápido y esto te provoca que te cree otro nodo. Y después, dependiendo luego avanzo que pues no me deja el tema. Entonces, eso te va a estar costando dinero. ¿Por qué? Tú tienes espacio, pero lo estás malgastando. Porque es como si, es decir, lo bueno que tiene Kubernetes es una de las subventajas, es que lo que tú decides es lo que se cumple. Y si no, no puedes decir, tengo esto, pum, te lo reserva. Y va a fuego. Con un app service o en un sistema operativo, pues Windows te hace trampas. Te dice, esto lo cojo para este servicio, esto lo cojo para el otro, esto lo cojo para aquí. Kubernetes es muy, muy, muy cuadriculado. ¿Vale? Con la memoria solemos acertar más, porque la memoria al final es más o menos estable. O sea, puede irte picos, puede irte para abajo, puedes poner, pero pues guardas lo que estás usando con lo que estás solicitando y con los límites. A mí la memoria generalmente es súper más fácil, pero la CPU es súper importante que la mezclemos para los desarrolladores, para el desarrollo. El número de pods, es un valor. ¿Vale? Una vez dices, yo tengo ya mis pods y los tengo finos filipinos, están en lo que tienen que estar, ni mucho ni poco para aguantar. Siguiente problema, la topología de los pods. Y dices, hostia, esto no me lo estaban diciendo cuando el clúster de Kubernetes. Yo metía todo en el Kubernetes y mi Kubernetes era mi sandbox en el que yo metía todo. No, no, no. Tú tienes un nodo. Y entonces cuando tú estableces un deployment, puedes decirle que tus pods no hagan nada. O sea, decir, que te importe un pimiento donde caigan los pods. ¿Cuál es la realidad cuando tú pones una aplicación de producción? Que te importan donde caigan tus pods. ¿Por qué? Porque mis pods, si mi deployment tiene 3 pods y yo tengo 3 nodos, no quiero que esos nodos vayan solo al mismo nodo disponible. ¿Vale? Puedo poner que me hagan una política de en qué zona yo quiero ponerlo. Y es súper importante establecerlo. ¿Vale? ¿Qué ocurre con esta separación en la que tú indicas? Imagina que tú tienes 3 nodos, te escala y tienes 4 nodos. Tienes una aplicación con tres nodos. Te crea una nueva aplicación, te crea otro nuevo nodo, por consiguiente otro nuevo pod y te lo deja ahí. Y ese pod desescala. ¿Pero qué ocurre? Que no te lo va a desescalar. Porque si tú has puesto políticas de que en cada uno tengas que tener uno y en ese pod no tiene afinidad, no tiene más disruption budget, tiene otro tipo de información, por otras políticas no te desescala. ¿Qué estamos haciendo? Hemos hecho una topología porque queremos hacerlo súper chulo, pues súper bien para tener alta disponibilidad, porque me importa el orden donde yo dejo los pods, pero eso se contradice con que yo desescale. Porque, una cosa que es súper chula de Kubernetes es que quieren garantizar el servicio. Lo importante es garantizar el servicio. Claro, garantizar el servicio, pero tienes que tener claro para desescalar. Si no tienes bien las políticas, el max disruption budget mal pronunciado, que es que cuánto es el pod mínimo en el que se puede eliminar para poder hacerlo, pues no te deja hacerlo. Dices, hostia, ya tengo que saber topología de los pods donde lo deja. Habéis visto que la infraestructura sí que hay que saberla. Después, tema de escalado. Y aquí me vino niquelado el Dalsim, porque es el que más escala y que pueda poner aquí. Nosotros, hablo particularmente, yo estoy acostumbrado a hacer desarrollo con Azure Functions. ¿Vale? Tú en Azure Functions, el escalado, para ti es, tú tienes una function, tenga no sé cuántos mensajes y empieza a escalar. ¿Vale? Si quieres hacer una function, creas un proyecto de function y despliegas. Tú llegas aquí a Kubernetes, llegas tu desarrollo. No quiero abrir el melón aún de si en Kubernetes quieres meter una Azure Function o no. Vamos a decir que yo quiero meter una Azure Function, creo una function, y el proyecto de function lo pongo aquí, asigno unos resources, pum, y los resources ya me están ocupando espacio de mi clúster. Voy a crear otra function, esa function ya me está ocupando espacio de mi clúster. Pongo otra, ¿qué es lo que ocurre? Que la function es muy bonita, el sistema en el que tú solo pagas por uso. La función crece, en el momento que no usa tú no cobras. En el clúster, la función o el proceso en background que tú haces crece, pero te da exactamente igual porque tú lo estás pagando. Desescala, te da perfectamente igual, tú estás pagando. Entonces, el concepto cuando tú desarrollas ya no es... ¿Me quedan 5 minutos? 10, hostia.
Vale, pues eso, de baño, vale, menos mal que ha llegado ahí. Nos llega toda esta funcionalidad con las functions, estamos pagando, cuando estás en tu cluster de Kubernetes ya lo has pagado. Entonces, ¿qué te interesa? Aprovecharlo al máximo. No que escale y que desescale porque no quiera. ¿Entendéis el concepto? Es decir, es distinto. Y nosotros, yo os pongo la situación verídica. Llegamos y teníamos muchas functions en nuestro desarrollo y lo pasamos a... O sea, nosotros no utilizamos background process. Utilizamos backgrounds, o sea, es decir, poníamos una aplicación de .NET y nos hacía lo mismo que la función. Se ejecutaba. ¿Qué es lo que ocurría? Generábamos deployments. Esos deployments me están asignando unos resources. Y esos resources me están costando dinero, o sea, me está costando pasta. Entonces, yo podía escalar. Que aquí vengo el siguiente, sí que me quedan 10 minuticos. O sea, que me quedaban, sé que puedo escalar. Tengo que utilizar Queda, imaginar esas functions que escalan por un service bus, por un Rabbit, por todo el volumen que yo quiera. ¿Qué me está generando todo eso? Me está generando que yo escalo por Queda en base al número de mensajes. En el momento que no tenga mensajes, yo estoy teniendo, o sea, es decir, esas functions me están ocupando espacio, se ejecuten o no se ejecuten. Entonces, a lo mejor .NET nos da los hosted services, elementos en los que yo me los pueda orquestar mucho mejor. O si yo utilizo Azure Function, utilizar Azure Functions, pero lo que tengo que tener es muchas functions dentro del proyecto de las functions, muchas functions a la vez, para aprovechar todo lo que esté ejecutando. Eso utilizando Queda, que no me paga nada Jorge, pero Queda, es decir, es magnífico para ponerlo. Ahora os enseño la demo que da tiempo. Pero también aquí hay otros escenarios en los que yo quiero escalar por CPU o por memoria. Para eso Kubernetes ya trae el HPA para ponerlo. Tú escalas por toda esa funcionalidad. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Voy a poner problemas, ¿vale? Para que lo tengáis y ahora vemos la demo, que la demo casi es lo de menos. Si yo defino que escalo realmente mal, iba a decir, ¿por qué elemento quiero escalar? Si yo escalo en Kubernetes, o sea, antes ha salido y es súper importante el tema de la memoria. Entonces dices, yo quiero escalar cuando tenga un 75% de memoria. Vale, vas a escalar, pero nunca vas a desescalar, porque ya lo tienes cogido y va a decir, la función es, si tienes una memoria como un SQL que te está haciendo, chupando muchos recursos, lo ideal, o sea, reiniciar el pod, mata el pod, pones otro y ya libera la memoria. Va a decir, no, vamos a ponernos esto. Cuando se llena como el Chrome, un reinicio de Chrome, cierras todas las pestañas, vuelves a abrir, ya he puesto aquí. ¿Vale? Después, eso implica una mala definición de las métricas. Después nos encontramos que tenemos aplicaciones que escalan, no desescalan, y eso nos genera un consumo excesivo. ¿Vale? Y aquí ahora sí que vengo a libros de por qué utilizamos functions o utilizamos. O sea, si nos vamos a K86 en Kubernetes, ¿qué tenemos? Tenemos jobs y cron jobs. Cron jobs son elementos de tiempo. ¿Qué tienes chulo en los cron jobs? Que son, tú le dices, a las 12 se va a ejecutar este job. Este job tiene estos recursos y tiene. Y entonces, ¿qué hace Kubernetes? Que a las 8 se encarga de que tengas esos recursos disponibles. ¿Para qué? Si hay límites que sobran, los mata. O sea, porque tú en el momento que has dado, tiene. Si en el momento no tiene elementos para hacerlo, él vuelve a escalar si lo has puesto y si no te daría error. O sea, es decir, lo bueno de Kubernetes es que te encuentras. Entonces, dice, si yo tengo jobs, tengo cron jobs, el jobs es la ejecución algo periódico, o sea, para los backgrounds, ¿qué hago? ¿Me creo jobs? No creemos jobs. Jobs, es decir, es para un trabajo aislado. O sea, si yo la API de Kubernetes estoy todo el día, hazme este job, mato la API de Kubernetes. Mi clúster pues, tiene degradación de servicio. Me creo procesos, es decir, puedo poner una función o puedo poner un background process, o sea, un hosted services. En FAIR escribió un artículo de hosted services, de utilizar background, de cómo puedes poner los workers, y es una maravilla. Es decir, cosas de esas hemos implementado para optimizar. O sea, tenemos procesos que tienen workers que a su vez están leyendo de colas. Y eso te hace que tú tengas muchos procesos ejecutándose a la vez con el mismo deployment. Claro, aquí las técnicas de escalado tienes que decir si me escalo por muchos mensajes, qué tipo de funcionalidades, si quiero escalar por CPU. Hay muchos líos. Vamos un poquito al round 2, ¿vale? Y con eso, o sea, que si no, es la comida, aunque hay cajitas, me han reservado y voy a decir, si no, yo os doy la mía, si os quedáis esto de aquí. ¿Qué he montado aquí? ¿Vale? Enseño esto. Cualquier cosa que me queréis preguntar, me lo decís. Me he creado un Raider Job, ¿vale? Cuando llamamos a esa API, yo inserto mensajes. Sí, sé que me quedan 5 minutos. O sea, sí, quedan 5 minutos.
Sí, sí, son -5. ¿A las 2? Bueno, se enseño esto, ¿qué pasa? Y que no vais a quedar comida, que Robert está aquí. Y eso que he montado todo lo de esto, fallo mío, es como siempre. Bueno, 2 segundos que ponga ahí. Bueno. Sí, me he sincronizado. Bueno, tengo un proceso que leo de... No, es rápido. Tengo un proceso que hemos marcado aquí un escalado en queda, ¿vale? Tengo aquí el lector. Y es súper importante el indicar tiempo en el que yo estoy leyendo, hasta cuándo quiero escalar, los valores por los que yo quiero escalar, ¿vale? Generalmente no pongáis el password así, que esto es una auditoría lo tumbará, pero para enseñarlo aquí está súper chulo, ¿vale? Ponemos esta cola y cuando esta cola tenga 5, lo tengáis. ¿Os habéis dado cuenta? A lo mejor aún se está ejecutando. Cuando he lanzado el proceso antes del Street Fighter, mira, todos estos lectores de Rabbit, todo esto se ha lanzado porque cuando estoy haciendo la prueba cada vez inserto 5 mensajes para aprovechar la demo de antes con esto y así nos cortaba todo esto. Yo tengo aquí muchos escalados por queda, ¿vale? A ver dónde está aquí el skill job, en el que yo tengo de 1 a 50 y puedo tener hasta 50 nodos. Esto me va a crear, en el momento que yo no tenga mensajes, el proceso de queda va a desaparecer. Pero eso no implica que no vaya a dejar de consumirme recursos en mi clúster. Con lo cual, tengo que aprovechar muy bien el tiempo. Lo ideal es que siempre esté teniendo mensajes y aproveche todo para que no deje que ese pod esté caído. O sea, siempre tenga que tener uno porque lo estoy pagando. Si lo estoy pagando, hay que usarlo. Si no, pues bueno, también te puedes coordinar con otros eventos. ¿Vale? Y con esto, un minuto, o sea, una slide y ya os vais a comer y os ponéis aquí. ¿Vale? Tenemos que tener claro lo que necesitamos. Medir, valorar, analizar cómo queremos hacer las cosas. No es poner un Kubernetes, esto lo pongo, tengo este desarrollo, lo pones porque vas a entrar y después vas a tener que ajustar, poner para que el clúster funcione como tenga. El usar a K86 implica, es mucho más difícil de lo que realmente te venden. Y tener, para mí súper importante, la filosofía, la mente de DevOps, desplegar, monitorizar, analizar, reimplementar, rehacer las cosas, volver a ponerlas bien, porque si no, nunca nuestro desarrollo va a estar realmente como queremos y estaremos descontentos con el tema de K86. Perdón por los 5 minutos que me he pasado y gracias por la chapa. Pregunta.